Es un carnaval. Linda música para transitar Linda esta tarde del viernes. Así es, pero nos enfocamos un poquito en nuestra salud y en lo que está pasando en nuestro país, especialmente con los picos de bronquiolitis, ¿no? Con situaciones realmente complicadas, especialmente con las afecciones con los más chicos, ¿no? Sí, clínicas desbordadas también, ¿no? Uno cuando escucha a los profesionales, las guardias están saturadas, ni hablar de los fines de semana. Vamos a hablar con un profesional acerca de este tema, el doctor Adrián Rosa, que es sexólogo y comunicador en salud. Hola, Doc. Un gusto, un placer saludarlo. Muy buenas tardes. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Hola, Julieta, Ezequiel. Un poquito difónico, pero bueno, es la época. Así que nada, un placer hablar con ustedes y con la gente. Igualmente. Vamos a pedir un poquito más de retorno para poder escucharlo. Bueno, ahí vamos. Hablamos particularmente de este pico de bronquiolitis por el que está atravesando nuestro país y cómo afecta especialmente a los más chicos, ¿no? ¿Cómo podemos detectarlo a tiempo, doctor? Bueno, principalmente hay que tener en cuenta que la bronquiolitis es la patología inflamatoria de los bronquiolos. Tienen moco y esto dificulta la respiración. Como bien dijiste, aparece en menores de 2 años, principalmente bebés de menos de 6 meses y puede aparecer en personas mayores ante problemas respiratorios, tos, que el bebé tiene inapetencia, que llora o que se le hunde el pecho al querer respirar. Siempre consultar a la guardia, que es lo que en este momento está con mucha demanda en la atención. Sí. Doctor, ¿cómo se previenen estos cuadros? Hay mucha variación de temperatura en gran parte del país, ¿no? Y exponerse también a esas condiciones climatológicas influyen directamente en la bronquiolitis. ¿Cuáles son los factores para prevenir? Bueno, la realidad es que la causa, hablamos del virus incisional respiratorio, que es un virus, y en esto tenemos que seguir insistiendo con las medidas de cuidado y prevención que aprendimos en la pandemia. Es decir, el COVID, la gripe, el virus incisional respiratorio, nos protegemos lavándonos las manos, ventilando los ambientes, que es algo que yo insisto que lamentablemente no se hace y seguramente los tengo cansados con esto desde el año pasado. Y a partir de ahí, bueno, estas son las medidas básicas. No hay vacunas contra el virus incisional respiratorio y la realidad es que la mayoría de los casos se pueden manejar bien desde la casa, controlando la evolución. Pero si el bebé empieza con problemas respiratorios más graves, hay que ir a la guardia, hay que hacer la atención médica, porque a veces necesita medidas de sostén para que tenga una buena evolución y pueda respirar sin problemas. Bien, muchas veces se da en situaciones donde quizás los padres son primerizos, bebés muy chiquitos que a lo mejor no pueden manifestar verbalmente o claramente cuáles son las sensaciones, los síntomas o lo que está atravesando, ¿no? Ese bebé tan chiquito. ¿Cómo sobrellevar de la mejor manera la situación desde casa? ¿Qué cosas ayudan justamente mientras transitamos un periodo con bronquiolitis con un bebé en casa y qué cosas no ayudan? Por eso, ¿qué hacer y qué no hacer, doctor? Bueno, estar alerta si es un bebé y toma teta, en el caso que no se alimente, es una pauta de alerta. En el caso que se le hunda el pechito al querer respirar, que tenga mucho llanto o tos, y esto por supuesto son pautas para estar alerta porque puede evolucionar con complicaciones. También personas que tienen bajas las defensas, bueno, todo esto es de mayor riesgo. Entonces siempre consulte con el pediatra, entender que, como siempre digo, yo hago medicina didáctica, pero nada reemplaza la consulta profesional. Y por supuesto en los hospitales de nuestro país, de Córdoba, siempre hay equipos de salud para atender tanto el ámbito público como privado de obras sociales y prepagas. Y bueno, y estar alerta a esta evolución, que si no es en casa, a veces con un día de internación, mejora la evolución y ya vuelve nuevamente al hogar. Doctor, hablábamos de las guardias saturadas y hay otro tema allí, ¿no? ¿En qué momento ir a la consulta? Porque ir a un lugar donde está el foco de infección también es mucho más complejo y pensaba hasta en la utilización de barbijo, como en la etapa de COVID. ¿Qué se recomienda para esos momentos que son tan difíciles, que uno tiene que ir a la consulta está llena de casos? ¿Qué hacer? Bueno, Ezequiel, es muy interesante lo que planteas porque aquí tenemos dos problemas. Uno, el aumento en la demanda y el otro, que faltan nombramiento de profesionales de la salud en todo el país, no solamente en Córdoba, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hacen largas esperas. Después tenemos otra complicación, que los hospitales, las clínicas, normalmente no están preparadas, ni se nos preparamos luego de 3 años de pandemia. ¿Qué cambió en la ventilación? Es decir, siguen siendo lugares cerrados, en donde lamentablemente cualquier germen puede estar más tiempo porque no hay ventilación. Entonces, como bien decías, el uso del barbijo, por lo menos para los mayores, porque a un bebé no le podés poner,
es una recomendación, una sugerencia dentro del ámbito de la salud. Pero claro, como no queremos hablar de enfermedades respiratorias, se complica y lo que uno explica como precaución es tomado como medidas desmedidas de cuidado. Claro, muy bien, entonces sería importante, doctor, volver al uso del barbijo en algún punto, no solamente para la persona que va a hacer la consulta, sino para la familia, a lo mejor, que tiene que asistir a un lugar donde hay un pico tan alto, ¿no?, de un brote, bueno, tan significativo de bronquiolitis en este momento. Sí, lo que pasa es que acá tenemos otro problema, Julieta, que es, cuando hablamos de barbijo, tienen que ser barbijos de calidad. Es decir, hay marcas como Atom Protect, KN95, N95, FFP2, Nanotech, pero el barbijo simple de tela lamentablemente no protege. Tal vez el quirúrgico puede dar una protección, pero el barbijo sencillito hoy no nos protege porque han mutado los virus y a partir de ahí, por supuesto, que la protección no es, sino tiene una calidad el barbijo. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de la bronquiolitis, doctor? ¿Por cuánto tiempo hay que parar para poder recuperarse? Hablamos normalmente de 7 a 12 días y bueno, y después el periodo de recuperación depende la gravedad, puede ser un poquitito mayor, pero bueno, una vez que el chico respira bien nos quedamos más tranquilos. Bien, antibióticos y todo, claro, y todo lo demás, ¿no? Me imagino, entonces, claro. Para esto, ¿cuál sería, doctor? Bueno, la realidad que lo que estaba preguntando Ezequiel con respecto al antibiótico en general, como es un virus, no tiene tratamiento con antibióticos. Claro. Se puede dar broncodilatadores, se puede hacer nebulizaciones, se evalúa el cuadro general. En el caso que se sobreinfecte, ahí sí vamos a hablar de lo que es la posibilidad de dar antibióticos. Bien, bueno, y se me vienen a la mente, bueno, situaciones o consejos que de alguna manera son un poco caseros. ¿Qué pasa con el tema de estos baños de vapor, con la exposición a lo mejor a un espacio de humedad? ¿Colabora o entorpece aún más el cuadro y la situación, doctor? No, en general el vapor ayuda porque ayuda a que el moco se humedezca y se pueda eliminar. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que el bebé no sabe expectorar. Con lo cual, esto nos complica un poquitito y hay que estar alerta a que pueda o no respirar, ¿no, Julieta? Bien, ¿y cuáles pueden llegar a ser las complicaciones en caso de, bueno, no tratar esto a tiempo? Bueno, la realidad que en el caso que el bebé no pueda respirar o que la persona que sufre de bronquiolitis no puede respirar, porque, por ejemplo, personas con patologías respiratorias tienen mayor riesgo que personas jóvenes o normales, es decir, esto es factores predisponentes de mayor riesgo, inmunosuprimidos. Bueno, la realidad que en estos casos puede haber riesgo a la salud o la vida, entonces es importante ante esto recurrir para la atención. ¿Hay una situación, doctor, de mayor vulnerabilidad ante este tipo de enfermedades de las vías respiratorias, habiendo atravesado, bueno, este tiempo de pandemia? Bueno, a ver, el ministro de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepa, el otro día dijo un déficit inmunitario. Esto hay que evaluarlo tranquilamente porque no tenemos todavía la certeza de por qué aparecen estos casos. Yo creo que el cambio climático influye, la falta de medidas que estamos teniendo también, es decir, los chicos van al jardín de infantes. Al ir al jardín de infantes nos vamos a encontrar con que están encerrados mucho tiempo, con lo cual para los virus respiratorios como este es un festín. Claro. Nunca ha pensado, doctor, ningunear los cuadros, ¿no? Por decir, no, ya se la va a pasar, y por ahí, un poco lo que consultaba Julieta, se empiezan a agravar los cuadros, ¿no? Ante la menor duda y ante esta situación que tiene el país de bronquiolitis, hay que hacer una consulta al profesional, ¿no? Exacto, sí, o sea, la realidad es que ningún cuadro se debe dejar de tener en cuenta, hay que ser muy cuidadoso y ante síntomas respiratorios siempre consultar, por más que hoy que tenemos que decir que se testea menos, que pueda haber una duda diagnóstica con gripe, con COVID, con virus sincicial respiratorio, que como dije, más en bebés. Es decir, siempre consultar con su pediatra porque ahí va a decidir si necesita algunos cuidados especiales o no. Perfecto, bien, excelente. Doctor, hablemos de vacunas, ¿no? También, si hacemos como allí un bonus con alguna preguntita más con respecto a este tiempo de vacunas. ¿Qué hacemos con las vacunas? Sabemos que, bueno, se vienen los fríos, las bajas temperaturas ya, bueno, muy próximamente. ¿Vacunas para la gripe, otro tipo de vacunas en este momento, sí o no? Bueno, vacunas para la gripe hay que hablar en los grupos de riesgo, personas inmunosuprimidas, mayores de 65 años, problemas respiratorios, obesidad, diabetes. Todos estos grupos tienen indicación, mujeres embarazadas, menores de 2 meses para la vacuna de la gripe, siempre consultar con su médico. Ahora,
el tema de la vacunación contra el COVID, bueno, estamos reviendo toda la información. Lo último que está llegando es que tal vez las personas jóvenes se evalúa persona por persona si es necesario refuerzos. Bueno, si estamos viendo lo que yo decía hace tiempo, la posibilidad de una vacuna anual, pero bueno, todo esto está en revisión. Consulten con su médico porque esta es información general, ¿no, Julieta? Seguro. Bueno, pero qué importante también estar vacunado, ¿no? Con lo que nos ha salvado la vacuna. Sí, pero bueno, también pienso en los más pequeños, que son los más afectados por este pico de bronquiolitis y que son quizás los que más están expuestos, ¿no?, a los calendarios de vacunación y a las vacunas que se dan en este momento. No debería colocarse vacunas si está atravesando justamente bueno, un proceso de bronquiolitis, ¿no? No, por supuesto, o sea, cuando uno está con un proceso infeccioso, sea el que sea, no hay que vacunarse. También hay que tener en cuenta que lamentablemente en la sociedad estamos teniendo una resistencia a las vacunas por lo que hemos vivido con la COVID, los grupos antivacunas y la posibilidad de algunos que dicen la aparición de efectos adversos. Entonces digo, ser cautos con esto, ver las vacunas del calendario oficial que están probadas y después, bueno, ver la evolución y es importante a partir de ahí cuidarse. Y lo que yo digo es que esta pandemia nos cambió lo que es el concepto de salud, que es integral, física, mental y sexual. Y acá no podemos hablar solo de vacunas. En gente que no se llega a alimentar bien, porque tenemos que decirlo, es decir, si no pueden comer frutas, verduras, alimentación variada, esto baja la inmunidad. Si no tomamos un poco de sol, si no hacemos actividad física, si no ventilamos todo, es decir, si no bailamos, cantamos, reímos, hay que ir por una salud integral y esto, por supuesto, es importante como mensaje. No confiar solo en las vacunas que nos ayudan, pero también necesitamos que la gente se alimente bien, tenga agua potable, tenga servicios esenciales. Y esto es importante que las autoridades tomen noción y que no es que ya pasó la pandemia. Tenemos que seguir invirtiendo en salud y en educación. Muy bien, doctor. Gracias. A recuperarse de su cuadro. Sí, un placer encontrarlo aquí en nuestra pantalla una vez más, doctor. Les mando un saludo y por supuesto quien me quiera seguir en mi Instagram, que es doctor.adrianrosa. Les mando un saludo y gracias por estos minutos. Un gran por abrazo. favor, un gran abrazo, todo lo mejor y buen fin de semana, Doc. Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo, adiós, chau, chau.